De Fabio Fernández, Amor, una arqueología. 1. Un hombre llora. Acaba de tomarse 32 pastillas de Vicodin. El derivado de la morfina es fatal en dosis altas. Él lo sabe. Lo investigó. El hombre llora porque tiene miedo, pero no de morir. El hombre tiene miedo de seguir viviendo en un mundo que perdió todo el sentido para él. El dolor es insoportable y él solo quiere dormir, preferiblemente sin despertar. Él tendrá lo que desea. 2. La primera vez que Nina se cortó accidentalmente fue en la playa. Era niña y se había apartado un poco de sus padres. Pasó apenas un segundo antes de que encontrara la concha. Ese segundo se prolongó en un minuto extasiado mientras la niña examinaba esa cosa de la que solo había oído hablar, casi extinta en su infancia, en esa playa desierta de Uruguay. Ese minuto que se prolongó a un momento interminable de dolor, cuando el borde afilado de la concha cortó la suave almohada de su manito y salió la sangre, espesa y negra. Fue en ese momento que Nina supo que era daltónica. 3. Nunca descubrimos de quién era el gen del daltonismo, diría Franca, su hermana, 30 años después, de pie en esa misma playa de Uruguay. Nina se encogió de hombros. Es aleatorio. Pudo haber sido un pariente nuestro de hace 300 años. Si no, el gen siempre estuvo latente y soy el primer caso. Franca rió. Complicas demasiado las cosas para alguien que ve el mundo en blanco y negro. La idea de este viaje no fue mía, dijo Nina. 4. La primera vez que Franca se cortó no fue accidental. Fue por amor. Ella misma se lo dijo a su madre en el hospital. Hija, no fue amor, fue locura. El amor no existe, créeme. Franca pasaría los próximos años sin intentar matarse, pero los años de terapia nunca le revelaron tanto como las palabras de su madre. 5. Infelizmente, no volverían a repetirse. Unos años después, la madre de Nina y Franca moriría de cirrosis en un hospital de Porto Alegre. El padre... ¿Quién era el padre? 6. Un hombre se casa. La mujer es la mujer de su vida, pero él aún no lo sabe. Solo lo descubrirá 11 años después, cuando se separen y él intente volver, arrepentido. Su ex esposa lo culpará a él y a la mujer con quien tuvo una aventura. No estará equivocada. El hombre se arrepentirá, ya se dijo. Él tiene miedo, miedo de un futuro sin su ex, miedo de un futuro sin su posible pareja actual, miedo de quedarse solo. Y, con ese miedo, lo perderá todo. 7. La identidad del padre no era un misterio para ellas. El corazón del padre sí lo era. ¿Cómo es que dos personas tan diferentes se enamoraron? Ahora la reduccionista eres tú, dijo Nina. Eso es lo que normalmente pasa. Pero ellos no eran tan distintos. ¿Cómo carajos no? 8. Un hombre se casa. La mujer es la mujer de su vida, pero a él aún no lo sabe. Solo lo descubrirá 11 años después, cuando se separen y él intente volver, arrepentido. Su exesposa lo culpará a él y a la mujer con quien tuvo una aventura. No estará equivocada. El hombre tiene miedo. Miedo de un futuro sin su ex. Miedo de un futuro sin su posible pareja actual. Miedo de quedarse solo. Pero respira hondo y continúa. La mujer con la que eligió quedarse está a su lado y la fuerza que ella le otorga es suficiente. El año siguiente tienen una hija. El hombre está en el paraíso. 9. Lo que Nina recordaba. Su padre, siempre animado, exaltado, hablando mucho, gesticulando aún más. Su madre, siempre quieta, pensativa,
casi sin palabras, llevándose el mate a la boca y enfrentándose a la pantalla del computador para concentrarse en el trabajo. 10. Él no logró salvar la relación, dijo ella, dejando el libro a un lado. Lo único que logró fue inventarse un mundo donde las cosas funcionaron. Pero as coisas no son así, en blanco y preto. Nina se giró hacia Franca, irritada. ¿Por qué no dejas esa mierda de hablar en portuñol? La hermana no se inmutó. Porque hizo lo que sou, contestó encendiendo otro cigarrillo. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Nina no contestó. Se quedó viendo el mar. 11. Lo que Franca recordaba. Un padre ausente, más orientado a su arte que a su familia. Una madre cuyos pensamientos tenían que sacarse con forceps de la cabeza. Franca salió de casa rápidamente. Estaba sorda de tantos silencios. 12. Saliste como tu padre. Era una de las pocas cosas que Nina recordaba oír de su madre cuando era pequeña. Un día tuvo el coraje de preguntar por qué. Demasiado romántico, dijo su madre simplemente. 13. Para el hombre, la vida se volvió un infierno. Él soñaba con tantas cosas buenas, una vida lejos del empleo idiotizante, idealmente como escritor. Era suficiente ser profesor de literatura, al menos para comenzar. Una casa bonita, idealmente en Inglaterra, donde vivía en su juventud. Una familia moderna, hipster, donde todo sería lindo. Él soñó un día con eso. Pero la realidad es dura y casi nunca se acomoda a los sueños. El hombre se separó de la mujer 3 años después del nacimiento de su hija. 14. Franca se encogió de hombros. No sé, creo que no salí como ninguno de ellos. Claro que lo hiciste, dijo Nina, sin ver a su hermana. Eres igualita a tu mamá. ¿Achás que sí? Claro. 15. Lo que ninguna de las dos recuerda. ¿Dónde fue que todo salió mal? ¿Pero no sale mal siempre? Preguntó Franca. La pregunta era retórica. Nina lo sabía. No siempre. A veces la vida se acaba antes. La última frase fue dicha por ambas al tiempo. Últimamente pasaba mucho. 16. Para el hombre la vida se volvió un infierno. La vida no era exactamente lo que esperaba. Con el tiempo hizo lo que casi todo hombre hace y que juró nunca hacer. Se consiguió otra. Exactamente lo que había hecho años atrás. Pero esta vez las cosas tomaron otro rumbo. Un día en el motel con la otra, él se descubrió pensando si eso era amor o solo una huida. Acabó la relación una semana después, aún tenía miedo, y decidió que se dedicaría más a su mujer y a su hija. Y vivió feliz. No tanto como quería, y no siempre, pero lo más posible, y lo aceptó. 17. Las ciudades donde ellas vivieron con sus padres. Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo, Pajas Blancas, Río, Londres, Oxford. Pero terminó en el círculo polar ártico, dijo Nina, donde tal vez hubiera tenido que terminar desde el principio, a fin de cuentas. Como Frankenstein, dijo Frank. Sí, dijo Nina, pero sin monstruo. ¿Eso es lo que crees? Nina fusiló a su hermana con la mirada. No seas mezquina. No digo que él sea un monstruo, idiota, dijo Frank. Yo no. Uf, Nina suspiró. Su hermana tenía la razón, como casi siempre, por cierto. 18. El hombre está en el círculo polar ártico, en realidad un poco más al norte, en la ciudad noruega de Svalbard, antiguamente llamada Spitsbergen. Un día el hombre llegó a pensar en matarse. No pasó.
El hombre comenzó a tratar la depresión que lo acometía y a practicar deportes, ciclismo, natación, maratones. Un día supo de la maratón de Svalbard, la más larga del planeta. Según una amiga noruega que iba para allá con frecuencia, la ciudad era tan inhóspita como los libros y la web hacían que pareciera. La ciudad hasta tenía un refugio para escritores, otra cosa que él nunca se había decidido a hacer en su vida. ¿Por qué no comenzar allá? Se desvaneció en medio de la maratón. Aunque el recorrido estaba completamente vigilado, era imposible que no hubiera puntos ciegos de vigilancia. Los drones de la época no estaban hechos para volar en un clima tan frío. Nunca lo encontraron. 19. ¿Cómo? Preguntó Nina. Él era un idiota, contestó Franca con la sinceridad que le correspondía a su nombre. No lo era y tú lo sabes. No lo sé, no lo recuerdo. Entonces déjame recordar. Nina lo recordaba. Un hombre, un viajero, un hombre inquieto, inseguro. Nina recordaba ver a su padre llorando varias veces, a veces escondido, a veces no. 20. Pero Franca también lo recordaba. Un hombre atascado, parado en el tiempo, con una dificultad inmensa de tomar cualquier actitud que pudiera cambiar su vida y de las personas a su alrededor, así fuera para bien, así fuera absolutamente necesario. ¿Será que vimos al mismo padre? Preguntó Nina más para sí misma. Tú sabes la respuesta, dijo Frank. Nina respiró hondo y consultó nuevamente el dispositivo. 21. El funcionamiento del dispositivo, como todos lo saben, es demasiado complicado para el usuario común. Tan complicado, digamos, como un smartphone hace 30 años. Nadie sabe cómo funciona, pero todos saben usarlo, o creen saberlo, que es casi siempre lo mismo. Tiene básicamente dos funciones: acceder a realidades alternativas y reunir esos timelines para montar una historia coherente. En resumen, es un buen juguetito. Cuando fue inventado, nadie lo tomó en serio, hasta que un año después, investigadores de la Universidad de Greenwich, en conjunto con la Universidad de Sao Paulo, confirmaron la autenticidad de lo que declaraban los creadores del dispositivo. Utilizando circuitos taquiónicos, el aparato lograba visualizar líneas del tiempo ramificadas y acceder a puntos de inflexión, nodos en la red. Eran, al final, momentos en que la historia de la vida de las personas hubiera sido distinta de la que fue en nuestro mundo. Por eso fue que Nina y Franca tuvieron la idea de juntar las piezas del gran rompecabezas que fue el amor de sus padres. 22. Nina fue quien tuvo la idea. Tan pronto los dispositivos fueron asequibles, salió corriendo a comprar el suyo. Eran asequibles, mas no baratos. Nina quedó debiendo varias horas de méritos, que serían pagados con trabajo voluntario en cualquier institución adscrita a la Comuna Libre Paulistana. Para ella valía la pena. 23. Franca fue quien tuvo la idea. Tan pronto los dispositivos fueron asequibles, varios de sus amigos salieron corriendo a comprarlos. Ella no tenía mucha paciencia para las modas. Le tomó un tiempo comprar el suyo, pero cuando supo que el dispositivo contenía posibilidades que valía la pena explotar, casi que se arrepintió de no haberlo comprado antes. 24. Poco después, cuando las dos se encontraron en Pajas Blancas, en el litoral oeste de Montevideo, cada una tenía en mente lo que quería hacer. Quiero intentar descubrir lo que pasó con papá, dijo Nina. Tú sabes que el dispositivo solo funciona para descubrir paralelos, ¿cierto? No necesariamente. Mi teoría es que, si hacemos un ajuste fino, lograremos aproximar las líneas paralelas lo suficiente para que algunas timelines sean prácticamente indistinguibles a la nuestra. Bueno, te das cuenta desde que el principio estás mal. Ahí es que te equivocas, dijo Nina.
Dos dispositivos piensan mejor que uno. Fue por eso que te llamé. ¿Ah, sí? Sí, leí un paper sobre los usos posibles del dispositivo y aparentemente, si ponemos dos o más a funcionar en conjuntos, podrían trazar con mayor precisión una timeline. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ven, te muestro. 25. Tardaron varios días. La cantidad de universos a revisar era matemáticamente infinita, aun teniendo en cuenta que no necesitaban revisar los mundos más extremos en el espectro, en los que la vida en la Tierra no había llegado a existir o ya se había extinguido. Aún así, descubrieron que mientras más refinado el ajuste, mayor era el número de ramificaciones que éste creaba. Ambas habían estudiado la paradoja de Zenón de Elea en la escuela. Ninguna lo dijo a la otra, pero descubrir que ésta abría una puerta a lo concreto era aterrador. 26. Un hombre grita de dolor y profiere una maldición. El hombre está en un palco. Es su última escena como Mercutio en una adaptación moderna de Romeo y Julieta en escenarios paulinos. Que caiga una peste sobre vuestras dos casas, me han despachado. Pero el hombre está vivo, cada vez más vivo. En la platea su novio lo ve, impresionado y enamorado. Ambos están felices. 27. No parece haber un padrón, dijo Franca. Son tantas posibilidades que me tienen mareada. Y solo vimos algunas timelines de papá, comentó Nina. ¿Y si vemos las nuestras? Franca soltó una risa burlona. No, gracias. Me basta mía propia. Es curioso. Te enorgulleces de ser uruguaya, pero vives en Londres. ¿Y qué? No tengo ningún que me ate a Uruguay. ¿Buscaste alguna pista de papá allí? No, mentirosa. 28. Sí, Frank había investigado por su cuenta incluso antes del dispositivo. Sabía que su padre había estudiado en Inglaterra cuando era joven, pero eso había sido antes del Internet. No logró encontrar siquiera un registro de su paso por el Reino Unido. Después del divorcio, su padre se mantuvo en contacto constante por algunos años. Un día, él le mandó un email a la madre de ellas diciendo que se iba a mudar de ciudad en búsqueda de nuevas perspectivas. Nunca volvieron a saber de él. 29. Sí, Nina había investigado, incluso antes del dispositivo. Sabía que su padre había estudiado en Seattle cuando era joven, pero había sido antes del Internet. No logró encontrar siquiera un registro de su paso por los Estados Unidos. Después del divorcio, su padre se mantuvo en contacto constante por unos años, hasta el intento de suicidio. Desde ese momento, lo único que Nina conseguía eran noticias dispersas. Su padre se estaba recuperando. Su padre estaba mejor. Su padre había ido a otra ciudad a cambiar de aires. Y un día se dio cuenta de que había dejado de recibir noticias. 30. Cada vez que ambas se encontraban, la frustración aumentaba. Es una lucha imposible, dijo Franca, encendiendo un cigarrillo. Y no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo así? Preguntó Nina. ¿Estás bien? Franca rió. Claro que sí. ¿No supiste de la prohibición? ¿Qué prohibición? El gobierno va a prohibir el uso del dispositivo. Unos grupos de imbéciles presentaron una demanda en el tribunal, alegando que el dispositivo provoca caos entre las familias. Nina frunció el ceño. No sabía eso. Date por satisfecha, dijo Franca apagando el cigarrillo. La vida allí parece mejor que la de acá. ¿De dónde sacaste eso? Franca se encogió de hombros. Aquí temos muitos. ¿Nos veremos de nuevo? Preguntó Nina. Todo es posible. Nina hizo una mueca de cansancio. Sí que te pareces a nuestra madre. Ella siempre decía lo mismo, en especial cuando era imposible. Fue el turno de Franca de sonreír. Habría sido una buena hermana aquí, en este lado.
Vosé también, hermanita. Y apagaron los dispositivos. Nina se quedó viendo al lado, donde hasta hace pocos instantes había estado Franca. Ella habría sido una buena hermana. Pero dos cuerpos no ocupan el mismo lugar en el espacio. 31. Qué historia tan triste, pensó el hombre al apagar el dispositivo. Terminó de prepararse el té y volvió a sentarse frente a la máquina diferencial. Afuera, en el patio, unos alumnos jugaban cricket. Él nunca le había encontrado la gracia, tal vez porque el juego no era popular en Brasil. Tomó un trago de té y se quedó pensando en cómo el tiempo nos juega malas pasadas. Hace casi 40 años, en una universidad de Sao Paulo, él vio entrar a una alumna a su salón minutos antes de que comenzara la clase. Era una mujer casi de su edad, linda. Él se habría podido enamorar, pero no pasó. Ahora estaba en Oxford y comenzaba a llover. Tenía una clase que dar en poco tiempo, Alternate History in Late Modernity. La historia de las dos chicas sería un buen caso de estudio. Se quedó pensando si lograría acceder nuevamente a sus timelines. Sería interesante, pero no sabía si conseguiría repetir la dosis. Tenía miedo.